Les decía que yo siempre he sido una periodista de información, pero debería decir una periodista de redacción. En el año 2018, Soledad Gallego Díaz recibe el premio Ortega y Gasset a la mejor trayectoria profesional. Un mes después, se convierte en la primera mujer en ocupar la dirección del periódico El País desde su fundación hace 42 años. Sustituyó a Antonio Caño, respaldada con un 97,2% de los votos. Solo recibió 6 votos en contra y 2 abstenciones. Cronista política y parlamentaria, llegó al País en 1976. Después, fue corresponsal en Londres, París y Bruselas, antes de ser nombrada subdirectora. También ejercería el cargo de directora adjunta durante 5 años para retomar el trabajo de corresponsal, esta vez en Nueva York y Buenos Aires. Será también la primera mujer nombrada defensora, hasta el momento defensor del lector. ¿Qué problemas veía en el periódico? Le dije lo que pensaba. Me dijo, puedes intentar arreglarlo, y dije, lo puedo intentar, pero quedamos exactamente en que lo haría durante un periodo de 2 años, porque pensé que si no era capaz de hacerlo en 2 años, tampoco íbamos a ser capaz de hacerlo en 3. Su etapa como directora del País finalizaba 2 años después, tras haber puesto en marcha el modelo de suscripción, que se mantiene hoy en día, y la transformación digital del periódico. No se puede indagar en los hechos, nuestro principal objetivo, sin tener mecanismos de verificación. Si la sociedad quiere derrotar a las fake news, las grandes redes de manipulación que se han puesto en marcha a través de entornos digitales, esta sociedad tiene que darse cuenta de que necesita nuestras informaciones, nuestros reportajes y nuestro trabajo profesional. Y nosotros tenemos que comprender que necesitamos toda la tecnología de la que podamos disponer en ese camino. La trayectoria de Soledad Gallego comienza mucho antes. Hija de ingeniero, matemático y economista español y madre cubana. Mi padre que era comunista, que había estado represaliado, que había estado... Mi padre intentó explicar siempre que a la gente se la juzga por lo que hace. Empezó a estudiar en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Apertura del curso 1965-66 en la Escuela Oficial de Periodismo. Finalmente el señor Fraga Iribarne cerró el acto con un discurso de exaltación del periodismo. Su primer trabajo fue en la Agencia de Noticias, Periódicos y Revistas Españolas. Piresa era una agencia de información de la cadena de prensa del movimiento, por lo que estaba asociada ideológicamente al franquismo. Tras el final de la dictadura franquista y la disolución de la prensa del movimiento, Piresa pasó a integrarse en la estructura del organismo Medios de Comunicación Social del Estado. La agencia fue clausurada en junio de 1979 por razones económicas, pero Soledad fue despedida de Piresa años antes, concretamente en 1975. Bueno, pasó que hubo una huelga, se hizo una huelga porque había habido detenciones y estaba en la cárcel Huertas Clavería, que la habían metido en la cárcel. En la agencia Piresa organizamos una huelga, que era más bien una huelga de silencio, de trabajar en silencio, que era una cosa bastante tonta, pero bueno, eso es lo que hicimos, pero a mí me llamó el director de entonces, que era un director nuevo, que había llegado hacía poco, y me dijo, ¿estás haciendo huelga? Y le dije, sí. Rompiendo el silencio, tonta de mí, pero bueno, le dije sí y me echó. Sin embargo, su labor como periodista continuó durante un periodo histórico clave de la historia de España, la transición democrática. 4 años antes de esta foto existía la censura. Claro. 4 años antes de esta foto existía la censura todavía. Las revistas tenían que enviarse a un depósito antes de salir, podían secuestrar las revistas, los periodistas podían ser condenados por delitos de opinión. 4 años antes de esto era un mundo distinto, completamente distinto. En esa época empezó a trabajar en Cuadernos para el Diálogo, que por aquel entonces formaba parte del denominado Parlamento de Papel, y como tal su influencia en la política y en la sociedad de la época fueron considerables. Nos cuenta que era un momento histórico y era muy excitante, verdaderamente, se trabajaba muchísimo. Te levantabas por la mañana, empezabas a trabajar a las 9 de la mañana, te daban las 2 de la madrugada y seguías trabajando sin interrupción, no se paraba, era toda tu vida dedicado a esa información. Pero al mismo tiempo era muy atractivo porque hacíamos un grupo de periodistas que nos conocíamos, nos íbamos conociendo entre nosotros, terminabas conociendo a los políticos que participaban en ese proceso, trabajabas con ellos, tomabas café con ellos, cenabas con ellos, tenías mucha relación con todos los protagonistas de ese momento. Yo creo que los periodistas lo vivimos como un periodo francamente excitante de nuestra profesión. Cubrió algunos de los momentos más complejos del cambio político, como el que se vivió en abril de 1977, con la legalización del Partido Comunista.
Aunque la prensa en general se posicionó a favor de la decisión del gobierno de Suárez, publicar un editorial conjunto titulado No frustrar una esperanza, algunos de los periódicos como el ABC no se mostraron de acuerdo con dicha decisión. No fue el caso de Cuadernos para el Diálogo, que publicó las siguientes crónicas redactadas por Soledad Gallego. La edición especial que sea de 300.000. Mundo Obrero prepara una edición especial para estos días sobre el tema de su legalización. 300.000 no son muchos, dice Muyor, porque el partido tenía hace unos 20 días 160.000 afiliados. En el local de la calle Peligros todos trabajan a ritmo acelerado. Y es que no todos los días se legaliza el Partido Comunista Español. Destaca sobre todo por cubrir el inicio de la democracia en España. Elaboró, junto con sus compañeros José Luis Martínez y Federico Abascal, la exclusiva más relevante de la transición. Cuando se intentaba ocultar su contenido a la opinión pública, consiguieron obtener acceso y publicar el texto completo del borrador de la Constitución. Y conseguimos el borrador de la Constitución porque nos parecía ridículo que ese borrador fuera secreto. No era lógico ni democrático que el borrador de la Constitución no fuese accesible a la opinión pública. Lo tenían empresarios, altos mandos del ejército y de la Iglesia, pero los ciudadanos no sabíamos lo que ponía. Estaba en manos de bastante más gente de lo que parecía, gente que lo comentaba y hacía sugerencias. Y sin embargo, el conjunto de ciudadanos no tenía derecho a participar en ese debate. Conseguimos primero una parte y luego conseguimos el total, ¿no? de la esa, pero fue simplemente existencia, ir a buscar, insistir y insistir en gente que terminaba comprendiendo que teníamos razón, que no era justo que ese texto estuviera en manos de un pequeño grupo de gente, de una élite, mientras que los ciudadanos que íbamos a ser los que teníamos que comprender esa Constitución, y estaba hecha para nosotros, no para ellos, para nosotros. La Constitución tenía que ser conocida, tenía que saberse lo que se estaba discutiendo, ¿no? Yo creo que la publicamos, mucha gente se enfadó, pero al cabo de los años la mayoría de esa gente que se enfadó nos dijo que teníamos razón. A raíz de este acontecimiento surge en 1989 el libro Crónica secreta de la Constitución, firmado por Soledad junto con Bonifacio de la Cuadra. Al terminar la primera lectura del borrador constitucional en la ponencia, los 7 próceres seguían ofreciendo al país, resguardos bajo la espesa capa del secretismo, la imagen de un grupo de amigos bien avenidos. Parecía que los trabajos se desarrollaban fluidamente y sin grandes tensiones. Cuando todo hacía creer que la segunda etapa se desarrollaría en parecidos términos, un imprevisto vino a alterar sus propósitos. Una persona que no compartía los criterios sobre los que estaba elaborándose la Constitución filtró a la revista Cuadernos para el Diálogo el texto íntegro del borrador. La revista publicó el 22 de noviembre de 1977 los primeros 39 artículos y cedió a El País y La Vanguardia el texto completo. El principio de la confidencialidad había quedado roto. Este libro narra las dos vertientes del proceso constituyente y revela datos desconocidos sobre la influencia que ejercieron en el texto constitucional la Iglesia Católica, la Casa Real, las Fuerzas Armadas y la patronal, entre otras fuerzas vivas. Expone asimismo las claves políticas con que fueron abordadas por los diferentes partidos. Incluye también el perfil sociológico de los 598 diputados y senadores de aquellas Cortes Constituyentes, en contraste con el del resto de la población española destinataria del texto por ellos elaborado. 40 años después, publicarán la reedición de este mismo libro. Soledad Gallego Díaz ha sido siempre una mujer comprometida con ella misma. Como Bonifacio, Soledad persiguió aquel texto porque la sociedad española de 1978 tenía derecho a saber cuáles serían las siguientes décadas de su vida. Y con su logro subieron la profesión a donde nunca había estado hasta entonces, al valor de la verdad. La verdad son los hechos, dijo en 2018 en el Foro de Nueva Economía, la primera mujer directora del periódico que fue el paradigma de la transición política. Según Javier Ruiz Pérez, con Cuadernos o sin ellos, la democracia en España hubiera sido siempre una realidad. Pero la historia de esa realidad es imposible hoy realizarla sin una referencia a Cuadernos para el Diálogo y a sus gentes. Actualmente, Soledad continúa escribiendo en El País. Tiene una columna en la que publica artículos frecuentemente y en la que no deja de expresar todas sus opiniones, normalmente políticas, en el que ha sido su periódico. Podemos ver cómo emplea la ironía o las comparaciones para tratar los acontecimientos más polémicos de la actualidad. La comodidad de redactar en el que ha sido su periódico hasta junio de este mismo año hace que cada artículo sea verdadero. Ella misma afirma en las entrevistas que le gusta trabajar en redacción y que la del País es la suya. Redacciones donde se realiza un trabajo colectivo y cómplice, donde hay periodistas y se hace periodismo. Muchas gracias.